Buenas tardes, queridos estudiantes. Sean bienvenidos a nuestro espacio abierto para el aprendizaje número 6. Por favor, ¿me pueden confirmar si me ven y me escuchan correctamente para poder dar inicio a nuestra sesión? Buenas tardes. Nuevamente, Mar, José. Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien, queridos estudiantes? A ver, ¿me escuchan correctamente? Bueno, muy bien, queridos estudiantes, recuerden que la dinámica será que les dejaré de compartir mi imagen para compartirles las diapositivas, esto con la finalidad de evitar que se trabe nuestra sesión. Pero si en algún momento dejan de verme o de escucharme, por favor háganmelo saber mediante el chat para darle solución. Bueno, sin más que agregar, vamos a dar inicio, queridos estudiantes. Les comparto las diapositivas y por favor me pueden mencionar en el chat cuando ya logren visualizarlas. A ver, permítanme un segundito. Ahí ya logran ver las diapositivas, queridos estudiantes. Muy bien, queridos estudiantes. Si logran ver las diapositivas, disculpen, porque aquí no me permite visualizar si ya logran verlas. Muy bien, ya logran verlas. Muy bien, queridos estudiantes, perdón por la demora, pero como que se alentizó Zoom. Espero que ya logren bien visualizar las diapositivas. A ver, díganme, queridos estudiantes, ¿ya logran ver las diapositivas? Muy bien, queridos estudiantes. Bueno, pues recordemos que estamos en nuestro módulo 2 que se titula De la información al conocimiento. Yo soy su asesora virtual, Karina Lisbeth Cerecero Martínez, y los estaré acompañando
durante este módulo. Bueno, queridos estudiantes, esta sesión pues la quiero iniciar con una pequeña lluvia de ideas. Me gustaría pues conocer que ustedes, saber que ustedes, si ya leyeron algún recurso, si saben qué es la reseña y si conoces las partes para hacer una reseña o las partes que debe de llevar una reseña. A ver, díganme, queridos estudiantes, ¿ustedes conocen esto de las reseñas? ¿Ya leyeron algún recurso de la plataforma? ¿Ya leyeron su actividad integradora número 6? A ver, díganme, ¿cómo van con sus lecturas? Ay, perdón, queridos estudiantes. A ver, díganme, queridos estudiantes, ¿conocen las partes de la reseña? ¿Saben qué es una reseña? Nos menciona su compañera Mar. La reseña es dar la opinión de algún texto. Muy bien. Y dice, no conozco las partes de la reseña. Muy bien, queridos estudiantes, no se preocupen. Pues aquí vamos a aprender qué es la reseña, cuáles son las reseñas, cómo hacer una reseña. Muy bien. Y primeramente deben de saber que la reseña literaria pues debe de tener las siguientes partes. Son cuatro. La ficha técnica, que es la referencia bibliográfica. Ustedes van a incluir el título del libro, el autor, la editorial, etcétera. Un resumen, que es la extensión de la sinopsis, y esta dependerá de tu propio gusto, pero intenta no superar las 8 o 10 líneas para que no se haga tan pesado. Es decir, deben de incluir un breve resumen del texto al cual están pues dando su opinión. La valoración literaria. Esta responde a aspectos más técnicos y objetivos. Para ello, hay que hacer un análisis lo más experto posible. Y una opinión personal. Aquí es la parte donde más te puedes explayar, ya que podrás argumentar qué te ha parecido el libro y si lo recomendarías o no. Bueno, pero ¿qué es la reseña, queridos estudiantes? La reseña son textos breves, básicamente descriptivos e informativos que presentan a un público específico una novedad o un elemento de la más diversa índole sobre el que se desea llamar la atención.
Los distintos tipos de reseñas se diferencian entre sí por dos criterios principalmente: el tema y el tipo del destinatario al que se dirigen. Así, existen reseñas literarias, reseñas cinematográficas, deportivas, etcétera. Bueno, al contrario del resumen, la reseña describe el tema y ofrece una breve opinión acerca del valor de la obra. Como es valorativa, las opiniones se basan en argumentos sólidos, es decir, extraídos del texto. Aunque al escritor no le haya gustado el texto, jamás deberá referirse a él usando términos ofensivos, pues debe de respetar la obra del autor. Bueno, también es importante, queridos estudiantes, que ustedes conozcan los tipos de reseña. Está la crítica, que describe y analiza el contenido de un libro. La informativa se trata de un tipo de nota que forma parte del género periodístico y que busca informar, es decir, aportar información al lector, pero a su vez realizar una valoración. Y también está la analítica, que aquí se hace solo la descripción del libro o publicación, es decir, se informa de los datos bibliográficos y su contenido de forma superficial. Bueno, ahora que ya vimos qué es la reseña y cómo hacer una reseña, vamos a ver más ejemplos para que ustedes puedan realizar su actividad integradora número 6, que se titula la reseña. Recuerden, siempre deben de nombrar sus actividades con apellidos, guión bajo nombre, guión bajo M02, S3, AI6. Los recursos que ustedes deben de leer son: ¿qué es la reseña? Pasos para elaborar una reseña, para saber más, reseñas de textos y revisión gramatical. Estos recursos ustedes los deben de leer para que pues entiendan de una mejor manera cómo van a realizar su actividad integradora 6. Bueno, una vez que ustedes ya lo checaron, ahora sí, vamos a ver el ejemplo de cómo deben de hacer su actividad. Primero que nada, deben de leer los dos artículos. En esta ocasión, ustedes sí tienen que leer los dos artículos que les da en las instrucciones de la actividad. Y bueno, el primero es Indio Guarachudo, que logra ingresar al Instituto de Massachusetts, y Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Bueno, una vez que ustedes ya lo leyeron, ahora toca analizar el texto. ¿Y cómo lo van a analizar? Bueno, lo van a analizar mediante esta tablita. Y aquí, bueno, trae diferentes elementos de análisis: una columna para Indio Guarachudo y otra columna para Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña Almi. Bueno, ¿cuáles son los elementos de análisis que deben de colocar para cada lectura? Primero, ¿qué es lo que explica la introducción del texto? Es decir, ¿cómo inicia? ¿Qué ideas presenta? Esto lo pueden encontrar
en los primeros dos párrafos. Después, ¿qué se aborda en el desarrollo? Es decir, ¿de qué habla? Posteriormente, ¿qué conclusión se muestra en este artículo? Es decir, ¿en qué finaliza? Esto lo podrán encontrar en los últimos dos párrafos. Posteriormente, ¿consideras que el título es adecuado y por qué? Es decir, sí o no y por qué. A lo mejor no, porque para mí es ofensivo, etcétera. Después, ¿el lenguaje que emplea es comprensible y correcto y por qué? A lo mejor no, porque hay palabras que no entendí cómo. Posteriormente, emplea datos para sustentar la información como porcentajes, estadísticas, gráficas y si las presenta, pues cuáles son. A lo mejor sí, porque el texto dice que el 5% de la población tal. Después, ¿cuál es la idea principal? Y si permite el de las ideas secundarias. Es decir, ¿cuál es la idea más importante? Y si sí o no permite el desarrollo de las ideas secundarias. Posteriormente, ¿qué aciertos consideras que tuvo el autor en el texto? Enlista los que consideres necesarios y redacta una justificación para cada uno. Por ejemplo, el texto es preciso o es muy extenso. El título es respetuoso. El lenguaje es adecuado para que lo entiendan todo tipo de personas, etcétera. Y ustedes, pues, con base a su perspectiva, ¿qué aciertos consideras que tiene el texto? Y recuerden, estos elementos de análisis lo deben de hacer para la lectura Indio Guarachudo y para Ricardo Pablo Pedro. Es decir, lo deben de hacer para los dos. Muy bien. Una vez que ya contestaron, ahora vamos a unos puntos esenciales para que identifiquen las ideas principales. Recuerden, las ideas principales de un texto es el mensaje central o la tesis en el que el autor quiere transmitir al lector. La idea central es el mensaje general que transmite el texto. Podemos responder a la pregunta, ¿de qué trata este texto en su conjunto? Las ideas principales, en cambio, son puntos clave o argumentos que desarrollan esa idea central a lo largo del texto. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para identificar la idea principal. Les voy a leer este pequeño texto y ustedes me van a ayudar a identificar la idea principal, perdón. Bueno, dice, los grupos de cazadores recolectores vivían como su nombre lo indica, de cazar animales y recolectar vegetales y frutas. Pero esto solo era posible porque eran nómadas, es decir, porque se trasladaban para buscar esos alimentos. Algunas sociedades que tenían esta organización eran los querandíes y los tehuelches, quienes migraban a distintas regiones según la época del año para conseguir su alimento.
A ver, aquí, ¿cuál creen ustedes, queridos estudiantes, que es la idea principal? ¿Cuál creen ustedes, queridos estudiantes, que es la idea principal de este pequeño párrafo? A ver, dice su compañera Mar, permítanme un segundo, dice que los nómadas se trasladaban para conseguir alimento y que los que eran nómadas son los tehuelches y los querandíes. Muy bien. Por ejemplo, aquí la idea principal sería los grupos cazadores-recolectores vivían de cazar animales y recoger frutas y vegetales, pero solo era posible porque eran nómadas. Muy bien, Mar, pues estás en lo correcto. Solamente cuida tu redacción. Por ejemplo, no coloques que los nómadas, solamente puedes colocar los nómadas se trasladan para conseguir alimento. Y por ejemplo, ahí también donde agregaste y que los nómadas puedes poner coma. Los nómadas eran los tehuelches y los querandíes. Y solamente eso. Cuiden su redacción, queridos estudiantes. También es importante, pues, cómo ustedes colocan sus ideas principales. Muy bien. Ahora, después de que ya contestaron esta tablita, ahora lo que van a hacer es escribir su reseña. Bueno, ¿y cómo lo van a hacer? La reseña, pongan aquí mucha atención, queridos estudiantes. Tiene tres partes importantes y así tal cual ustedes la deben de integrar en su actividad. Bueno, número uno. ¿Cuál es la número uno? Es la introducción. Así como subtítulo, le van a poner introducción. ¿Qué van a colocar en su introducción? Van a colocar la referencia bibliográfica de los artículos, de los dos artículos, y un párrafo que introduzca su reseña. Aquí yo les puse un ejemplo, cómo debe de estar su introducción. Si ustedes pueden observar al inicio, está la referencia de ambos artículos, Pedro Viñacaña y Montserrat. Y después dice, en el presente texto podrán encontrar una reseña entre los artículos Indio Guarachuzo y Ricardo Pablo Pedro, con el objetivo de compararlas en distintos elementos como su estructura, contenido, etcétera. Este párrafo debe de ser de 8 a 10 renglones. Muy bien, ahora
El desarrollo. Bueno, ¿qué van a colocar en el desarrollo? Van a colocar en dos párrafos de 8 a 10 renglones cada uno, van a elaborar un resumen de los escritos. Ideas principales, ideas secundarias y deberás hacer énfasis en los aciertos y deficiencias. Yo aquí les sugiero que se apoyen en su tabla. Es decir, en esta parte del desarrollo, queridos estudiantes, van a hacer un párrafo de la lectura Indio Guarachudo y un párrafo de Ricardo Pablo Pedro. Muy bien. Y número 3, la conclusión. ¿Qué van a colocar en la conclusión? En un párrafo de 8 a 10 renglones van a redactar tu opinión global frente a los artículos y la recomendación o no de su lectura. Por ejemplo, puedo concluir señalando que ambas lecturas, de acuerdo a lo que leí, yo recomiendo leer tal texto, pues me pareció más fácil de entender. Por la otra parte, pues el otro texto es más complejo porque entonces ahí van a justificar su opinión. Entonces, queridos estudiantes, ¿qué debe de llevar tu reseña? Debe de llevar la introducción, debe de incluir datos bibliográficos de ambos textos y un párrafo de introducción. El desarrollo, que es el resumen de los dos textos. Y en la conclusión, tu juicio valorativo. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre la reseña. Les voy a leer estos dos párrafos y ustedes me van a decir qué párrafo corresponde a una reseña. El de arriba es párrafo 1 y el de abajo párrafo 2. Ustedes me van a indicar cuál creen que es la reseña. Por ejemplo, dice, el día que cumple 11 años, Harry Potter descubre que es hijo de dos conocidos hechiceros, de los que ha heredado poderes mágicos. Deberá acudir entonces a una famosa escuela de magia y hechicería, Hogwarts. El otro párrafo dice, a principios de los años 2000 llegaría una de las sagas más importantes de la historia junto a Star Wars, El Señor de los Anillos, Matrix, Indiana Jones o Piratas del Caribe. La verdad es que se puede decir que sus dos primeras cintas son las más infantiles. No obstante, nunca me lo pareció, ya que yo pienso que el fin tiene momentos muy oscuros y perturbadores, que a cualquier niño podría tener pesadillas, o al menos eso me pareció a mí. Para su época, al igual que le ocurrió a la Comunidad del Anillo, que también se estrenó aquel mismo año. A ver, ¿cuál creen o cuál es la reseña? ¿El párrafo 1 o el párrafo 2?
para ustedes cuál es la reseña. De acuerdo a las características que vimos de lo que es hacer una reseña. Dice su compañera Mar, el 2 muy bien, exactamente. La reseña es el párrafo de abajo. Si ustedes ven, pues aquí incluimos una pequeña aportación desde nuestra perspectiva. Muy bien, queridos estudiantes, esa es pues la respuesta. Bueno, y muy importante, no olvides integrar tus citas y referencias para hacer un uso adecuado de la información. ¿Tienen alguna duda o pregunta, queridos estudiantes, sobre la realización de esta actividad? Muy bien, si no tienen ninguna duda, vamos a continuar. Recuerden que es muy importante que en esta actividad se integren citas y referencias, se lo solicitan las instrucciones y en la rúbrica indica que si no los integran, pues ahí disminuye un poquito su calificación. Recuerden que yo me baso en la rúbrica para evaluarles su actividad. Entonces es muy importante que ustedes conozcan la rúbrica, que sepan cómo van a ser evaluados, para que no tengan ninguna duda, queridos estudiantes. Muy bien, entonces vamos a continuar con el uso correcto de la información, que es lo que nos solicita Prepa en línea y que viene de la mano al plagio académico. Recuerden que este ocurre cuando quien escribe usa repetidamente más de 4 palabras de una fuente sin el uso de comillas y sin una referencia precisa a la fuente original en un trabajo que el autor presenta como su propia investigación. El plagio académico es una de las fuentes, es una de las faltas, perdón, a la integridad académica que consiste en apropiarse de cualquier producto intelectual ajeno sin dar crédito al autor. Muy bien, y este tema, como les indico, viene de la mano a un uso adecuado de la información
¿Qué es lo que nos solicita PREP en línea? Que cuando nosotros tengamos o hagamos uso de la información, pues hagamos un uso adecuado de ella. Para hacer esto, debemos de hacer citas, hacer paráfrasis y colocar sus fuentes de consulta. Estas tres acciones, ustedes siempre las deben de implementar en todas sus actividades. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo más importante, ¿cómo lo hacemos? La paráfrasis se trata de explicar un texto con las propias palabras sin cambiar el sentido original. Por ejemplo, no hay mal que por bien no venga. Cuando ocurre algo malo, casi siempre se puede extraer algo positivo. El ejercicio sería, no hay mal que dure 100 años. Yo lo parafrasearía. Las situaciones malas de la vida, aunque pueda parecernos que duran mucho tiempo, se terminan. ¿Qué otra paráfrasis harían ustedes de no hay mal que dure 100 años? ¿Cómo lo parafrasearían ustedes? Perdón. ¿Cómo harían su paráfrasis ustedes, queridos estudiantes? Dice su compañera Mar. A ver, permíteme, Mar. Dice que las situaciones malas se terminan exactamente. Muy bien. Bueno, ahora las citas. Recuerden que las citas es el espacio que le van a dar al autor dentro de su actividad y con ello están haciendo mención que las ideas que se encuentran en su actividad son basadas en el autor que están mencionando. ¿Y cómo las pueden incluir? Las pueden incluir al inicio del párrafo, colocando nombre y apellido del autor, entre paréntesis, el año de publicación y posteriormente, pues las ideas que ustedes quieren retomar del autor. También pueden iniciar con las ideas del autor y posteriormente, entre paréntesis, colocan nombre y apellido del autor y el año de publicación. Las referencias. Bueno, recuerden que las referencias son todos los recursos que ustedes consultan para realizar su actividad. Estas las deben de incluir como apellidos, guión bajo nombre, perdón, con apellido y nombre del autor, enseguida la fecha de publicación, el título del recurso con letra cursiva, la editorial o fuente y para finalizar el enlace. Si ustedes pueden observar aquí al final de esta diapositiva, pueden observar un ejemplo de cómo incluir sus referencias. ¿Tienen alguna duda, queridos estudiantes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda o pregunta que tengan que yo les pueda ayudar?
Dice Mar. ¿Dónde dice que si no incluimos estas referencias se nos baja calificación? En la rúbrica, Mar, está señalado en la rúbrica. Recuerden que cada rúbrica, pues, está en las actividades. Cada actividad tiene su rúbrica. Ustedes, pues, la pueden checar. A ver, dice, ¿nos puede mostrar la rúbrica? Es que no me aparece a mí. Ah, claro que sí, queridos estudiantes. Esto lo pueden encontrar en la plataforma. Permítanme un segundo, les voy a compartir la plataforma. Solo no tengan un poco de paciencia porque es un poco lenta cuando estamos compartiendo y estamos pues ingresando a plataforma, pero en cada rúbrica al final viene, en cada actividad, perdón, al final viene su rúbrica. Ustedes siempre deben de checarlas porque pues en ellas nos basamos para evaluarles sus actividades. Y si tienen alguna inconformidad, pues deben de checar también la rúbrica para que vean cómo fueron evaluados. Por ejemplo, esta de la actividad integradora número 6. Permítanme un segundito, aquí ya ingresó. Aquí ya logran ver en la pantalla, queridos estudiantes. A ver, les comparto. Ahí ya logran verla. Aún no, no se preocupen. A ver, vamos a dar unos segunditos para que cargue. Ya logran verla. Muy bien, queridos estudiantes. Bueno, aquí ustedes ven la actividad integradora número 6. ¿Qué entregaré? Bueno, aquí está. Entonces aquí están las instrucciones. Y aquí dice cómo se evaluará. Aquí dice que se realizará con base a la siguiente rúbrica. Aquí donde dice rúbrica, ustedes pueden darle clic y les abrirá otra pestaña con la rúbrica. Y aquí ya la pueden checar, queridos estudiantes.
Por ejemplo, aquí dice, en este apartado dice, incluye cuando se requiere citas y referencias de acuerdo con el manual vigente de prepa en línea CEP. Aquí, pues, sí los está solicitando en esta actividad. Entonces, por eso, si ustedes no los incluyen, pues les disminuye en esta parte. Puede ser hasta 25 puntos menos. Entonces tengan mucho cuidado y aquí los está solicitando. Por ejemplo, si ustedes se van al inicio, aquí donde dice lo de su reseña, introducción, debes de colocar la referencia bibliográfica de los artículos, de los dos artículos, no nada más de uno. Deben de estar de los dos. Esto debe de estar en su introducción. ¿Sí quedó claro, queridos estudiantes? Porque es importante incluir las referencias, cómo es evaluable en esta actividad. ¿Tienen dudas? Antes, vamos a continuar. Dice Mar, yo sí tengo otra duda. ¿Dónde puedo encontrar los recursos que nos menciona que nos comparten? Ese lo pueden encontrar aquí, miren, estudiantes. Bueno, voy a salir de aquí y ese lo pueden encontrar en el muro de avisos, queridos estudiantes. Aquí yo les comparto varios recursos. Ustedes pueden checarlo. También su tutora les comparte recursos, información sobre las sesiones. Muy bien. ¿No tienen ninguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta que tengan, queridos estudiantes? ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, queridos estudiantes, si no tienen ninguna otra duda, ya solamente les comparto para finalizar entonces las últimas diapositivas. A ver, permítanme un segundito. Muy bien, queridos estudiantes, ya nada más recuerden contestar sus encuestas. Recuerden que si ustedes no contestan estas encuestas, no podrán visualizar los recursos de semana 4. Entonces, es muy importante estas encuestas. No se les vaya a pasar no contestarlas. Y muy bien, recuerden, los acuerdos son los mismos de siempre. No hay extensiones de envío. Cuiden sus tiempos. No esperen al final
La fecha límite de entrega son los días domingos a las 23:55. Se puede saturar mucho la plataforma el día domingo. Yo les recomiendo que hagan sus entregas antes. Para las segundas entregas, solo es en casos extremos, que son los reprobados, y siempre y cuando no contengan plagio. Y muy importante, que estén en semana activa. Y evita el plagio, no copiar y pegar información de internet, no hagas entregas de actividades ya realizadas en internet. Y también recuerda hacer paráfrasis, citas textuales y incluir tus referencias. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan, queridos estudiantes? No, ninguna otra duda. Muy bien, queridos estudiantes, si no hay ninguna otra duda, no me queda más que darle las gracias. Gracias por estar presentes. Que pasen una excelente tarde y un excelente fin de semana. Saben que de todos modos quedo al pendiente en plataformas. Si les surge alguna otra duda al momento de ir realizando su actividad, estoy para apoyarlos. Cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden mandar un mensajito a plataforma. Muy bien, queridos estudiantes, que pasen una excelente tarde y nos vemos. Que estén muy bien.